Sí, ahora. Buenas tardes, soy Fernando Rodríguez, estamos en Radio Cómplices, en el programa Las Tardes. Hoy se inicia el programa piloto Docencia y tenemos como invitado especial pues a don Pedro. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues para ser el primer invitado, yo nervioso. A ver este programa piloto. Muy bien. A ver, primero, Pues arrancamos, piloto. ¿Quién es Pedro? Pues Pedro es una persona de Cartagena que tiene 25 años y soy maestro de primaria y también soy educador social. Según me han dicho, estuviste nominado a Mejor Docente. Sí, la verdad es que he tenido esa gran suerte que me han nominado para los Educabanca, que son unos premios que nominan alumnos, y eso fue en octubre y ha sido una experiencia muy buena, puesto que son tus propios alumnos quienes te nominan, ¿no? Y ya entras en una fase de concurso que es muy emocionante y a la par aprendes. Eso fue, has dicho, en octubre. En octubre, sí. ¿Y de dónde eran los profesores? Una vez son unos premios que son, digamos, a nivel España, entonces cada alumno o cada padre o madre puede entrar a la página web de Educa, los pueden nominarte. Entonces había gente pues tanto del sur como del norte como del centro. Éramos, creo, de primaria, que era, digamos, mi parte, éramos como unas 1000 personas y después ya hubo una fase que llegaron a 600 y ya, por supuesto, a la final que fueron 10 personas. Pero bueno, había gente de las partes, ¿no? Tanto de infantil como de primaria como de secundaria, y bachiller, FP, universidad. Era un premio muy amplio y bueno, para que todo el mundo, digamos, que tuviera cabida, claro. A ver, voy a quitar esto ahora. A ver, que se estaba perdiendo un poco la voz. Has dicho que era nacional. Sí, sí. Y eso es todos los años. Sí, lleva 2 cursos lectivos, sí. Vale, yo me acuerdo que hablamos con Marisol, que fue elegida Mejor Docente del Año, pero era un programa internacional. Sí, exacto. Esto es a nivel España. Digamos que lo que buscan los Educabanca es un poco que se reconozca la figura de los maestros, ¿no? En España, que sabemos que últimamente pues es un tema así un poco más negativo y que no hay tan buena imagen. Lo bonito es que son premios que quien nomina son los alumnos o los padres. Digamos que eso es como el punto que marca la diferencia en estos premios, que son unos premios que tú no te puedes presentar, sino que son tus familias, de los niños que tengas o los otros niños que te nominan. Y esa es, creo que, la clave, ¿no? de los premios, pues porque son un regalo para ti, que no sabes quién te nomina, pero creen que tienes algo y bueno, y es como en plan sorpresa, que es lo bonito. Además que parece más merecido, porque si uno se presenta puede ser un poco sonar a prepotencia, mientras que si eres elegido por los alumnos... Claro, sí, es que fuese la clave, ¿no? Usted imagínese que un día le llega un email que le dice que ha sido nominado, que no tienes ni idea, que no sabes nada, y de pronto ya empiezan pues para llamarte de prensa, de radio, de televisión, que ya entras en una estación nacional, que ya tienes que enviar documentación. O sea, el impacto que te llevas es muy grande y eso es un orgullo para un maestro increíble. ¿Crees que, has dicho, llama mucho de prensa y eso, pero crees que falta difusión o programas sobre la docencia? Porque a mí me han comentado distintos profesores de distintas edades que falta un poquito esa imagen, como dices, que está perdiéndose sobre el profesorado. Exacto, o sea, falta una difusión correcta por parte de los maestros, ¿no? Porque, como he dicho antes, pues en España la imagen de los maestros en general, de los trabajos que son volcados a lo humano, ¿no? Como puede ser un policía, están muy bajos, ¿no? Creo que ha habido un cambio en los últimos 30, 20 años, donde en España cualquier persona que hace un trabajo de servicio no está en buena posición, y bueno, en el caso de los maestros, pues nada más que están los tópicos, pues tienen muchas vacaciones, que no haces nada. Entonces sí que creo que hace falta que se den unos medios, que se dé cobertura
creo que sí, que hace falta más medios o más oportunidades para que se dignifique el ser un docente. En ese sentido, hablando contigo y con otros profesores, estamos nosotros aquí en Radio Cómplices preparando este programa piloto para que se hable de docencia, porque no solamente es la educación, sino es dar un poquito voz a la imagen de lo que estáis haciendo diariamente, que todo el mundo puede pensar que es sencillo, pero si ya para un padre es duro criar a 1, 2, 3 hijos, criar a chavales en un colegio en los cuales tienes que darle ciertas enseñanzas que va más allá de la educación. No, y que sobre todo últimamente se espera que en la escuela, en los colegios se eduque a los niños, y la educación comienza en casa y sigue en los colegios. Entonces hace falta que se vea más esto, que se hable más esto, que se explique más esto, porque el tema de educar es una cuestión de Estado, es una cuestión de familia, es una cuestión de las ciudades, ¿no? Que es algo común. Un niño se educa en cualquier parte, esté en un colegio, esté en su casa, esté en un barrio. Entonces tiene que ser un deber como ciudadano estar consciente de que a los niños hay que educarlos, ¿no? Y por supuesto que en los colegios se educa, se forma, pero hay que tener el apoyo, por ejemplo, de las familias, y eso es muy importante porque se ha dejado todo en manos de los maestros, y eso pues al fin pues creo que no es correcto, ¿no? O sea, que no es efectivo. Y aparte, en el caso de que sea así, de que se deje todo para los colegios, si no existe un respeto a la figura del maestro o la maestra, pues evidentemente los niños pues no entran, no quieren. A ver, yo como persona de la radio, como persona que va a crear este programa, sí veo que hay una falta de, digamos, normativa más conocida, porque se ha dicho que el menor tiene derechos, pero no se dicen las obligaciones. Y en el profesorado pasa lo mismo. Tienen unos derechos, pero todo el mundo piensa en las obligaciones solamente. A ver, es que partiendo del punto de que en este país no hay un pacto educativo, ya a partir de eso, pues imagínese, aquí no hay algo fijo, aquí cada gobierno, cada 4 o 8 años hay un cambio en educación. Yo llevo en el sector educativo unos 11 años y llevo ya sufridas como unas 3 leyes. Es una locura. O sea, tiene que haber un pacto de Estado que clarifique lo que el país quiere enseñar. Y entonces ya, pues si se parte de eso, pues todo lo demás, ya todo está muy al aire. ¿Crees que eso puede ser, por lo que se comenta muchas veces en política, que se ponen a ministros, por ejemplo, en educación y cultura, a personas que no tienen ni idea de lo que es eso? Hombre, eso es fundamental. Es que las leyes en educación tienen que ser hechas por docentes que han trabajado en los colegios o en los centros de secundaria o en FP. Tienen que ser personas que sean o hayan sido docentes, porque si no, uno habla de lo que no sabe y al final copia leyes que no son correctas y pasa pues lo que pasa, que cada vez hay menos nivel, que cada vez hay más problemas, menos recursos, y una ley educativa no importa el papel, importa el hecho, importa lo que va a hacer. Entonces estamos siempre con leyes que no se adaptan a la realidad. Hay una cosa que me llama la atención, y es que la mayoría de los políticos, por no decir todos, da igual que sean concejales incluso, en cuanto llegan a ese nivel de sentirse que tienen poder, meten a los críos en colegios de pago y se olvidan que la docencia es la pública, no la de pago. Bueno, yo en ese sentido estoy de acuerdo en que haya diversificación y que cada padre o madre pueda escoger el colegio que él quiera. Por supuesto que para el Estado considero que la escuela que tiene que ser prioridad es la pública, pero veo bien que exista la concertada o la privada siempre y cuando se dé prioridad al sector público. También considero que debe haber escuelas de varios tipos para que un padre o una madre tenga esa libertad de escoger a dónde va a ir su hijo o hija, pero por supuesto siempre hay que dejar claro a los políticos que no se puede chantajear o que no se puede cambiar de un día para otro la escuela pública, porque eso después
lo que pasa, y quizás también la escuela privada vaya mejor en cuanto a que hay más público, a veces porque la escuela pública la han ninguneado. Entonces todo va en relación, creo, pero insisto que para mí la clave no es que haya varios tipos de colegios, es que no hay unas leyes claras que ayuden al maestro o la maestra a de verdad enseñar. La burocracia te ahoga, hay tantos papeles por hacer que no te da tiempo de verdad a enseñar. Entonces o enseñas o evalúas, y ahí estamos. No, sí, yo también entiendo que tiene que haber diferentes, tanto colegios públicos como privados como concertados. Lo que me refiero es que los políticos, cuando se meten en política, meten a los niños en seguridad privada, no van al ambulatorio, meten a los niños en colegios privados. El ministro que está intentando sacar una ley de enseñanza, normalmente no tiene una base de cómo está la calle, solo saben lo que sale en las noticias, no se preocupan del día a día de un colegio, sino que se preocupan solamente de esas noticias de cuántos niños hay de ausentes y cuántos niños hay repetidores, y eso no es solamente la docencia. Hombre, eso creo que es una lucha a día de hoy un poco perdida, porque por desgracia creo que en el tema de la política somos un país que está perdido, en el sentido, bueno, hasta hace poco tiempo nada más que habían dos partidos, entonces pues eso para un país creo que es un poco hasta vergonzoso. Ahora al menos ya hay más cantidad de partidos, con lo cual de verdad hay más elección para votar, pero aún así ningún partido es claro, porque creo que tanto sanidad como educación son siempre dos puntos que hay que tenerlas claras, o sea, perdón, más claros, que hay que tener los fijos, que hay que apostar en ellos, y no hay partidos que realmente expongan soluciones. O sea, no hay partidos que tengan claro el futuro, pero es que también insisto que no es cosa de un partido, es que debería ser un acuerdo de consenso de todos los partidos que pacten algo que no se pueda tocar en tiempo, que sea algo de un acuerdo vital. Por ejemplo, ahora el caso de Portugal, en los últimos años en educación ha avanzado muchísimo. ¿Por qué? Porque ha apostado por ello, porque se han centrado, porque han visto que para salir de una crisis tienen que apostar por eso. Y aquí en España eso aún no se ve. Es cierto que en los últimos años, ya desde hace unos 5 años así, en España ya se habla más de educación. ¿Por qué? Por el tema de los premios que hay a veces, porque ya da más cobertura, pocas, pero a veces a docentes en radio, en tele, en prensa. Entonces sí que se ve un poco más de presencia, pero creo que aún nos queda mucho. Vuelvo a insistir que falta programación en televisiones privadas, públicas, porque que lo hagamos las radios pequeñas viene muy bien, pero yo creo que en ese sentido lo que dices tú de hacer una mancomunidad, una asociación, algo que haga fuerza, ¿cómo sería? ¿A nivel regional, nacional? ¿Cómo crees que es el fallo que tiene esto? ¿Que hay demasiadas autonomías o es que es lo que se queja todo el mundo? El fallo es que no hay un acuerdo. El fallo es que no interesa y que no vende. Estamos en un país que, por desgracia, la educación no vende. No es un tema... A ver, sí que te interesa cuando eres padre o madre a la hora de que vas a ir con tu hijo al colegio, pero fuera de eso, después, cada uno no lo ve como algo que te va a marcar, cuando en realidad tu infancia está marcada, te guste o no, por tu maestro, por tu maestra, por el colegio al que vayas, ¿no? Pero, digamos, es importante, porque yo creo que se debería esforzar más el cuerpo de maestros, los políticos en general, todo el mundo, en crear pactos y en crear acuerdos para que se pueda mejorar día a día, para que no haya tanta burocracia y para que haya unos criterios que a la paz sean fuertes en los puntos que no hay que dejar y por supuesto que haya puestos más flexibles, como el tema de la inclusión, que es un tema que últimamente en España en cuanto a la educación hay mucha polémica, ¿no? Con los niños que tienen algún tipo de necesidad educativa especial. Eso últimamente no le damos una
y no se les puede dar una respuesta, no porque tú no quieras, sino porque no puedes, porque es imposible. Entonces, por ejemplo, otro de los puntos que también sería muy importante es el tema de la ratio. Hay siempre hay gente que se compara con Finlandia, con Suecia, con países más nórdicos, y se olvidan de que, por ejemplo, allí las ratios por clase son más bajas. Estar hoy día con 30 niños en un aula, es que yo lo veo hasta inhumano, porque no puedes llegar a todos, es imposible. No tienes el apoyo que hace falta. Así que, bueno, el tema, como sabemos, no es sencillo, pero es cierto que hay que combatirlo con pasión y con educación, eso mejor dicho. Hay una cosa que también me llama la atención que acabas de decir, que es ese buenismo de que todos los niños tienen derecho a colegio, eso es básico, pero no todos son, como dices, aptos para cierto tipo de colegios por falta de precisamente esos profesores con experiencia, esos sitios adecuados para ellos, y ese buenismo de venga, vale, que lo metan simplemente por quedar bien y no dar problemas, creo que está cambiando a mal la imagen de muchos colegios. Yo creo que también. Lo que está claro es que queda muy bien decir de que todo el mundo puede ir a todos los colegios, pero es que no es cuestión de que todo el mundo pueda ir, porque es cierto que es un derecho, pero hay niños que tienen unas necesidades tan específicas y tan grandes que quizás en un aula ordinaria sin apoyo es que no pueden estar, y la culpa no es del niño, la culpa no es del padre, es de la administración, que sabe que hay centros que donde se encuentran, por la ubicación, por lo que sea, tienen más niños con dificultades. Pues a esos centros hay que apoyarlos mucho más y claro, hay que dotarlos de personal. Es que una de las claves es que haya más personal. Es que hay países que tienen hasta 2 personas en clase y no pasa nada. Claro, pasa que es mucho más caro, que al final siempre creo que el problema es el tema del dinero, porque yo dice que al menos del 90% de gente que yo he visto o que yo he conocido en el mundo docente, aseguro que son gente profesional, pero es que hay días que no puedes más porque eres una persona simplemente. O sea, tienes que tener a gente que te apoye, gente que ayude, porque hay niños que demandan mucho y no lo puedes dividir en 5 personas. Entonces, pues, eso también es otra de las claves, el tema del personal para incluir a los niños que por derecho tienen que estar incluidos. Pero claro, es que una inclusión ficticia, al final quien pierde es el niño. Es el niño. Hay una cosa también que me han comentado muchos padres y madres, por ejemplo, del tema de los niños que tienen la enfermedad de ELI, que no se informa a los alumnos, entonces muchas veces son actos de cachondeo y demás. Es algo que está luchando la asociación, pero también al final parece como que todo es culpa o es la solución la que la tiene que dar el profesorado. Y eso es lo que digo, ese buenismo está afectando a la hora de vosotros enfocar la enseñanza. Claro, o sea, eso yo estoy de acuerdo, porque es que sobre todo cuando de verdad hay algo que yo digo muchas veces a los padres y las madres, y se lo digo pues del mejor modo que puedo, para mí un niño, y es más, es que es lo que yo he visto en mis años de experiencia, un niño por 12, 13 años es el reflejo de su padre y de su madre. Es que alguien que no es maestro es que no se puede llegar a imaginar. Yo cuando me llega un padre o una madre a una tutoría sin saber de quién es padre o madre, yo sé quién es por cómo se mueve, por cómo habla, por cómo se sienta. Un niño o una niña hasta los 12 años así es una copia de su familia, es una copia de lo que ve. Entonces, por mucho que el maestro o la maestra trabaje los valores que se trabajan, si el niño está criado en un ambiente de falta de respeto, lo va a reproducir. Un niño pasa en el colegio 6, 8 horas, pero es que el resto
calle. Entonces, por supuesto que la escuela tiene parte de responsabilidad, pero no hay que engañarse. Si los padres no educan, el maestro lo tiene el cuádruple de complicado. Y esa falta de respeto que igual usted comenta, yo creo que se adquieren fuera del colegio, no dentro del colegio. Al contrario, generalmente cuando hay un niño que tiene algo especial, el tutor trabaja eso en clase. No me creo que alguien que tenga un niño que tenga algo más específico no lo trabaje. Es imposible. Lo que pasa es lo de siempre, que el profesor, en vez de enseñar lo que tiene que enseñar, tiene que estar pendiente de esos niños. Por eso digo que al final están cargando de más responsabilidades de las que conlleva el profesorado. Hombre, claro, o sea, yo por ejemplo, a mí cuando alguien me comenta, sí, porque yo era hace 40 años profesor y yo tenía 40 niños, es que ahora tenéis 20 o 30 y os quejáis. A ver, caballero, señora, es que hace 40 años los niños no son como ahora, son totalmente diferentes. Antes el ser maestro o maestra, por supuesto que era duro, no duro, porque no tenían medios como ahora, que ahora hay muchos más medios que antes en cuanto a internet, en cuanto a la información, en cuanto a máquinas, sí. Pero ahora lo complicado es el captar la atención de unos niños que viven en un mundo globalizado de internet, de tablets y móviles, y después es que te respeten. Antes el maestro era respetado por el hecho de que era maestro. Hoy día no pasa. Hoy día tienes tú que ganaste el respeto de los niños. Entonces es un cambio que ha habido muy fuerte. Y de los padres, no olvidemos eso. Bueno, hombre, sí, de los padres, por supuesto. Y de los padres, que eso ya a veces te dan más problemas los padres que los niños, ¿eh? Eso lo he visto y lo he vivido. Pero bueno, doy fe también que no son tantos, pero hacen mucho ruido. O sea, yo no puedo decir que yo haya tenido muchos problemas con padres, al contrario, pero lo que pasa es que quien da lata queda muy fuerte. Hay padres que, bueno, quizás no te apoyan como debieran, pero tampoco hay tanta falta de respeto. Hay casos, sí que los hay, pero para mí el problema no es eso. El problema es la implicación, que los padres ya no se implican. Esto quizá para mí creo que es más grave aún que los pequeños casos que hay, que quizá se pasen de la raya. Pero para mí es mucho más grande el número de casos de padres y madres que no se implican, que les da igual lo que su hijo o hija haga en el colegio. Y esto pues no puede ser. Puede ser también por las modas de internet, de televisión, en la que los chavales no quieren estudiar para un futuro porque quieren ser youtubers, quieren ser gamers y cosas de esas que suena muy bonito porque suena en inglés, pero la mayoría ni los padres siquiera saben lo que es. A ver, es que claro, si nos fijamos en los modelos que tienen algunas televisiones en España, de lo que vende, de lo que se ve, pues para un niño a veces es mucho más fácil pensar, pues quiero ser una persona que no trabaje y que vaya a un programa a chillar y que le paguen, que estudiar. Sí, es cierto que eso no es el mejor ejemplo, pero es que el ejemplo al fin y al cabo hay que hacerle entender o hay que hacerle ver que eso es algo que llega a muy poca gente, ¿no? Como por ejemplo cuando antes todos los niños querían ser futbolistas, pues claro, era el sueño, ¿no? Pero te hacían ver los adultos que llegaban muy pocos, entonces al final tenías que ver que era un sueño, que no podías hacer de eso tu vida. Pero es que ahora también el problema que hay, que niños con 7, 8, 9 años están en internet, tienen un móvil, tienen una tablet y tienen internet ilimitado, sin filtros, niños que ven cosas que no tienen que ver, y eso es responsabilidad de los padres que dejan a sus hijos o móviles o tablets sin ningún tipo de restricción. Y claro, eso hace que un niño deje de ser niño antes de lo que era. Hace años un niño con 8 o 9 años era un niño pequeño, infantil, inocente. Hoy día ya hay alumnos con esa edad que ven cosas que no corresponden y que no tienen que ver, pues que no pueden asimilar lo que ven, pues que no deben
Entonces sí que es verdad que es una mezcla de que tiene demasiada información, pero tampoco es culpa suya. O sea, cuando un niño tiene un móvil con internet y ve vídeos que no debe, el culpable es el adulto que le deja ver eso. En ese sentido, lo comentaba antes fuera de antena, que sería bueno no solamente que hubiese programas de radio o televisión, sino sería bueno que los colegios se involucrase, los ayuntamientos principalmente, que son la primera base, para que esas reuniones fuesen obligatorias, en las cuales hablar a los padres de esas obligaciones, porque muchas veces se olvidan. Sí, sí. Hombre, hay padres y madres que en verdad tengo que decir que si no van a esas reuniones es porque no pueden, porque no tienen el tiempo por el trabajo para ir. Creo que el estado laboral en España se ha vuelto loco en los últimos 20 años, porque hoy día todo el mundo tiene un trabajo que acaba muy tarde. Entonces hay padres que si no van es porque no pueden, porque no tienen el tiempo para ir, porque deben dejar horas en el trabajo. Es un problema más de conciencia social. Ya no sé la importancia. Hoy día, para que una familia vaya bien, ambos padres tienen que trabajar. Y bueno, y aparte, los dos van a trabajar hasta muy tarde. Entonces, claro, entre que no pueden ir al colegio y que después, no sé, pues cuando llegan a casa llegan tan cansados, están agotados, y lo último que les apetece es evidentemente luchar con su hijo o hija para que estudie, para que repase, para saber cómo ha ido el día. Eso antes no pasaba, ¿no? Hoy día creo que las empresas tienen mucho más poder que antes en cuanto a la vida de las familias. A mí es que me parece una locura que hay niños que entran al colegio a las 8 de la mañana y salen a las 6 de la tarde. Eso hay colegios que pasa, y si pasa es porque hay una demanda, y si hay una demanda es porque hay padres que o hacen eso o no pueden conciliar su vida del trabajo con la de los niños. Y yo creo que eso es grave, porque estamos creando niños que están más tiempo fuera de casa que dentro. Sí, que el ambiente familiar lo están perdiendo. Claro, claro. Vamos a volver a la docencia. ¿Crees que también en cuestión de reconocimiento, esos premios, esas nuevas formas de enseñanza, se le está dando poco auge, y sí se le da, como has dicho, mucho auge a 4 problemas que están surgiendo? Pues, a ver, también como he dicho antes, creo que en los últimos años hemos avanzado mucho en el sentido de que ya se oye, ¿no? También hay que recordar en España que desde que César Bona es un maestro conocido, fue nominado a los Global Prize Teacher. A partir de ahí se empezó a hablar y empezó a salir en radio y en tele. Entonces sí es verdad que se ha avanzado bastante, pero no cuaja. Me refiero, tú hoy dices que eres maestro y aún hay gente que es como que lo ve como un trabajo fácil, como que lo ve que es un trabajo que vas nada más que de las vacaciones, y que todo el mundo siente el derecho a que puede opinar en la educación. A ver, señores, si yo soy de medicina, a mí no se me ocurre dar una opinión o un juicio sobre la medicina. Si no es que sobre panadería, yo no diría esto está mal, pero es que todo el mundo en España se cree con el derecho o con la posibilidad de dar un juicio en cuanto a la educación, para saber de verdad el tema educativo, o eres maestro o eres profesor. Si no estás dando una opinión pues un poco sesgada, pero un juicio como se hace, es que es muy feo. En ese sentido creo que lo que falta es precisamente eso, volver a tener esa imagen del profesor con respeto. No como estás diciendo 3 meses de vacaciones o navidades o que tiene una paga, sino volver a que es la persona que, quitando los padres, más calidad de enseñanza y de educación va a enseñar a un crío. Claro, no, y que sobre todo creo que si cada uno hace un ejercicio en cuanto a memoria o de infancia, quien te marca es tu padre, tu madre, tus abuelos, hermanos y tu
y maestras. Son las personas que están en tu vida. Son personas que te pueden cambiar, te pueden mejorar, te pueden tener a veces, pues, dar algo negativo, seguro, pero son personas que son importantes. Entonces creo que la gente nada más se da cuenta de eso cuando su hijo o hija empieza en infantil. Ahí sí que hay un periodo en el que los padres se dan cuenta de lo que importa el tema educativo. Pero no sé qué pasa, que ya al final, cuando ya están por cuarto, quinto de primaria, que por supuesto que cuando van para eso, que es como un infierno, los padres se olvidan, o sea, no le dan tanta importancia a la educación, no apoyan al profesor. O sea, es que hay gente que prefiere creer a un adolescente que al profesor en cuestión. Entonces, por supuesto que hay que escuchar a tu hijo, por supuesto que hay que creerlo, pero también hay que ponerlo en cuarentena. O sea, si tú ves que tu hijo tiene un problema con un profesor, estupendo, pero ve y habla con esa persona en cuestión, porque creo que es importante, ¿no? Muy importante, sobre todo eso de que se habla tanto de esos derechos de los niños que se olvidan de los derechos de los padres, de los profesores y sobre todo las obligaciones de esos menores. No, y sobre todo que hemos caído, a ver, yo considero que estamos aún en un periodo, a ver cómo diría, para ser fino, de postdictadura, ¿no? Un país cuando viene una dictadura por tantos años, creo que después también históricamente se ve que pasa otros años como de que es todo lo contrario, y aquí que ha pasado de blanco a negro, no hay un punto medio, hay un pasado donde el maestro era Dios, a que hoy día es escoria, ¿no? Entonces eso es muy importante, tener un punto medio y el devolverle a cada persona su rol. Un padre es padre, una madre es madre y un docente es docente, ni más ni menos. En el momento en el que un padre o una madre o un maestro se convierte en amigo, algo falla, porque un niño, una niña o un adolescente necesita, requiere, pide, exige pautas, exige normas, es que le hace falta para su proceso. Entonces es un problema que va más allá incluso de las leyes, es algo más social de concienciación. Es que yo veo que hay padres que no entienden que su hijo, o sea, el día de mañana va a ser adulto, y si no aprende cosas que han de ser aprendidas en la infancia, pues después cuando sea adulto va a ser débil. Entonces es algo más social, es algo más de Estado, es algo más creo que histórico, ¿no? De respuesta hacia un periodo que fue oscuro en España y que ahora está todo lo contrario, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que tengo una edad, y no me considero pues mayor ni pequeño, intermedio, y la educación que yo he recibido a la que ahora deciden 20 años después es tan diferente, pero como un país puede cambiar tanto en 20 años, por supuesto que el cambio era necesario, sí, está claro, pero ojo, que los niños tienen que tener pautas, porque las necesitan. ¿Crees que en ese sentido ese buenismo político y social y después de los padres de que los niños no sufran frustración, crees que eso es algo que tienen que enseñarles, que sí, hay un niño sin frustración de adulto va a tener mucho más problemas? Pero es que la frustración es necesaria. O sea, es que un niño también tiene que frustrarse para aprender qué es eso. Un niño tiene que estar también para comprobar y para vivir qué son las emociones. Un niño tiene que sentir alegría, tiene que sentir ira, asco, miedo, repulsa. Un niño tiene que experimentar para saber cómo tiene que después comportarse. Es que una emoción, una frustración es parte del proceso psicológico, educativo de cualquier ser humano. Si tú tienes a un niño desde que nace hasta los 15 años en una burbuja,
ese niño salga, se va a caer, porque no sabe cómo responder, no sabe cómo ser emprendedor, cómo ser más autónomo. El niño tiene que reír, llorar, caerse, levantarse, vivir, y no se debe estar siempre protegiendo, porque eso va en contra de él. Yo siempre digo a mis padres en clase, por favor, hacerle un favor a vuestro hijo, y es díganle no. A veces un niño tiene que recibir un no, no uno porque no, sino no por esto, esto y esto. Pero es que hay niños que nunca han recibido un no en su vida. Entonces, claro, el día que lo oyen, es que se quedan locos de decir, ¿pero qué es esto? Si yo tengo todos los derechos y ninguno de ellos. Entonces considero que hace falta un cambio social, como he dicho ya. ¿Crees también que, igual me paso con la palabra buenismo, pero crees que en ese sentido también se ha perdido un poco en enseñar a aceptar a los niños y a los padres que en la diferencia también existe el respeto, la igualdad, la educación? Porque a mí la tolerancia no me gusta la palabra, me gusta la comprensión, la unidad, pero tolerancia no me gusta. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ahora parece que todos tienen que ser iguales y el que es diferente es el que se lleva las hostias y no se le valora. Hay que enseñar en ese sentido otra vez que en la diferencia está lo bonito. A ver, yo creo que en verdad eso es muy cierto. O sea, tendemos siempre a igualar, ¿no? Y no se puede hacer algo así, porque si un padre o una madre que tenga tres hijos no puede hablarle de igual modo a cada niño, pues que es diferente, pues imagínense en un colegio, cada niño es un ser humano con sus cosas buenas y malas. Pero en cuanto un padre o una madre detecta que un profesor hace algo diferente a un niño, da queja. No, a ver, es que cada alumno necesita algo diferente, un tiempo diferente, un recurso diferente. No se puede igualar, ¿no? Pero es como, por ejemplo, típica frase. Mi hijo me han dicho que en primero de primaria tiene que leer. Bueno, pues señora, caballero, igual su hijo no lee ahora y lee en segundo, porque tiene un ritmo diferente, cada alumno aprende de un modo diferente, y mientras que esté en un periodo como es hasta los 7 años, hay niños que con 5 años leen y otros con 6 y después otros con 7, pero el padre o la madre siente esa presión externa de que es que a un hijo no lee. Bueno, pero es que si no lee, no es porque el maestro no quiera o porque el niño no quiera, es porque aún no está preparado, porque eso es un proceso también de evolución, ¿no? Entonces es cierto que estamos ya muy acostumbrados a esta palabra de no, es que todos somos iguales. Es la mayor mentira que nos hacen creer en la educación. Somos iguales ante la ley, claro que sí, pero después cada persona es diferente y eso es lo bonito. Y en cuanto hay alguien que es diferente y sobresale, es como que tiene el estigma, pero tanto bueno como malo. Entonces sí que estoy muy de acuerdo en el que hay que luchar porque se quite esa idea de igualdad. Es imposible, pero claro, estamos también en un país que tiene un sistema educativo que todo va medido, cuantificado, y no se puede. O sea, tú entras a un aula infantil, a un aula en primaria o en secundaria, que eso ya es aparte, y de lo que ves en las leyes a lo que ves, hay tantos matices, tantas apreciaciones, tantos puntos que es que esto no está recogido. ¿Qué hago? Y eso es cierto que tenemos que luchar porque sea más flexible. O sea, es que hay que ser, en educación hay que ser, creo de verdad que la clave es ser flexible. Yo cuando alguien me decía, pero ¿tú por qué crees que a ti te han nominado? Digo, pues mira, pues yo creo que me han nominado porque soy un maestro flexible en el sentido de que yo en cada clase me comporto de un modo diferente. ¿Por qué? Porque cada grupo es un mundo nuevo. Entonces yo cuando oigo a alguien, pues yo soy un maestro más
tipo Montessori, pues yo soy más tipo tal. No, perdona, tú no puedes ser alguien que tú quieras ser. Tú debes ser el maestro que el grupo necesite que seas. Entonces, si el maestro tiene que adaptarse al grupo, igualmente la ley. Con lo cual, insisto, que la palabra clave es flexibilidad. Eso queda muy bonito, eso es verdad que suena muy bien. Por eso decía lo del programa de hacer en radio, en el cual se puede hablar todos estos temas, pero no solamente el profesorado, sino involucrar profesorado, padres y madres y asociaciones de AMPAs y de APAS, y también alumnos, que en el fondo muchas veces a mí me vienen padres diciendo es que a mi hijo no se le escucha. Y eso también es una pena, pero creo que si hay un sitio como aquí en la radio, que vamos a hacer este programa, donde puedan hablar libremente, creo que se debería involucrar directamente profesores, alumnado y sobre todo los padres, para que no sea siempre la excusa de que es todo problema de los demás. Claro, por supuesto, está claro. En ese sentido, ¿crees que cómo habría que enfocar, por ejemplo, precisamente para que la educación fuese más divertida, más entretenida, tuviese el alumno esa mira de decir quiero ir al colegio, no como muchas veces pasa que es simplemente porque tengo que ir? Lo primero que hay que decir, y quizá no suene tan correcto, es que la educación no siempre puede ser divertida. Eso, punto uno. Porque yo ya empiezo a estar cansado de escuchar esa expresión. En un colegio de 9 a 2 o de 4 a 6 o de cuando sea el horario, hay tiempo para todo, para divertirse, para estar trabajando, para el esfuerzo, para la constancia, para que te frustres, para que te recuperes, pero no siempre un niño puede divertirse. Hay momentos para todo, ¿no? Como por ejemplo para cuando das lengua, ¿no? Cuando das lengua no siempre puedes hacer algo oral, no siempre puedes hacer algo interactivo. También hay momentos que por ejemplo hay que dar gramática. Y eso, aunque se lo diga cantando, no es tan divertido, pero hay que darlo. Es que también hay que enseñarle al niño o al padre que no todo es divertido. Y que el niño tiene que adaptarse a esos cambios. Entonces pero sí que es verdad y considero que ya se está en ello, o estamos en ello en el cambio educativo. O sea, hasta hace 10 años en España, en educación, todo libro. Página 4, actividad 3, copia y pega. Eso sí que está mal, porque ahí sí que no es nada divertido. Pero lo que tampoco se puede pasar es de una educación aburrida, pesada, de libros, página 3, ahora es todo divertido. No, o sea, es lo que hablo. Si la educación tiene que haber un punto medio. De 9 a 2 tienes tiempo para todo. Y por supuesto que hay ratos para que te diviertas, claro que sí, pero también hay ratos para que te concentres, para que lees, para que redactes. Entonces yo pienso que también aparte de flexible que he dicho antes, otra clave es que seas versátil, que le des al niño muchos cambios, que le sorprendas, que en una hora puedes hacer una actividad contable, pero después la siguiente puedes leer un libro, puedes hacer un dictado, que no pasa nada, que hacer un dictado no es de algo, Dios santo, qué viejo que es este maestro, no, hacer un dictado pues también hace falta, pero lo que sí que es importante es que se combinen, que se hagan varios tipos de actividades. Pero cuando yo oigo, es que yo quiero que mi hijo vaya a un colegio a divertirse, pues caballero, se equivoca. Su hijo vaya a un colegio a ser persona, a formarse, a educarse, a vivir, a crecer, pero no puede estar de 9 a 2 de un modo divertido. Perdona por la palabra divertido, voy a cambiarla por curiosidad y respuestas. ¿Crees que eso es lo que le falta al colegio? Entonces la compro. Palabra. Oigo eso, por ejemplo, vi hace poco un eslogan de venga a tal colegio, aquí su hijo será feliz. Pero vamos a ver, pero ¿quién se cree eso? O sea, cuando tú has sido de verdad un niño pequeño, has sido
feliz todos los días, pues no, pues, pero es que no sería bueno que a todas horas fueras feliz, porque tienes que experimentar, tienes que vivir, y la vida es decir, la vida es levantarse, es dar herramientas para que el niño sea feliz. O sea, yo pienso que al colegio no vas a ser feliz, vas a aprender a ser feliz, que es diferente, es que es muy diferente, pero ese eslogan de no, es que a ti tu hijo será feliz, pues qué desastre. Si mi hijo va a ser ahí feliz siempre, mi hijo, entonces ¿cómo aprende? No va a querer salir del colegio. Pero bueno, es cierto que sí que es verdad que hace falta que los maestros se impliquen de un modo más activo, que creen respuestas, pero claro, ahí está otro punto, el tema de los materiales. O sea, si hay que dar ciencias, ¿cómo vas a dar ciencias divertidas si no hay un laboratorio, si no hay recursos? Es que también hay que entender que estamos en una comunidad o en un país, o no sé ya cómo decirlo, que no se dota todo lo que se debiera a un colegio. Y vuelvo a poner el símil. Es que en Finlandia, es que en Suecia, a ver, es que allí tienen unos laboratorios que ya quisiera yo tener un cuarto de pequeño que ellos, con recursos, con sierra, con madera, con cosas para hacer miles. Aquí, para que tú montes una actividad así, pues no tienes tú que pedir permisos, materiales, conseguir presupuestos. Entonces sí que es cierto que el maestro o la maestra tiene que adaptarse al siglo XXI, a metodologías activas, a un trabajo por proyectos, a un trabajo en investigación, pero también hay que dotarle de esos medios. Pero es cierto que no se puede poner siempre una excusa de, oye, es que no tengo tal cosa. A veces, si eres imaginativo, lo haces. Yo he ido a centros que no ha habido recursos y al final me lo he buscado. Entonces, hay que tener ese juego, ¿no? De, bueno, si no me lo dan, pues lo busco. Pero es cierto que, aunque no se puede hacer todo divertido, sí que hay que invitar al niño a que haga preguntas, a que formule cosas. Hay niños que en su vida nunca han hecho una pregunta, no se crean hipótesis, y eso es porque hay adultos que no dejamos que los niños hablen, se expresen. Están acostumbrados a copiar la frase, búscame el verbo, búscame tal. Vale, eso está bien también, pero hay niños que no se les enseña a hacer preguntas, a que hagan metacognición, a que creen su pensamiento, y eso sí que es muy importante. En ese sentido hay una frase que dice que el ser humano es el eterno insatisfecho, pero también el eterno curioso. Igual por eso yo soy de los que piensa que la educación española para mí tiene un fallo, que es que para mí tiene un fallo la educación española, que es que se está pensando más en enseñar como trabajadores y no como futuros empresarios o emprendedores. Bueno, eso creo que es el gran problema que ha habido por toda Europa, ¿no? Que los colegios han respondido a lo que el gobierno quiere que la gente sea, que sean peones, que sean albañiles, que sea gente autómata, que sean personas que estén hechas para que sean más dóciles. O sea, hay tipos de gobiernos que le ha interesado eso, el que sus niños, sus futuros hombres y mujeres sean personas para ir a una fábrica. Aquí no se ha enseñado antiguamente a pensar, a razonar, a crear, a emprender. Eso estaba muy aquí, muy desfasado. Estamos más puestos al día, sí. La verdad que ahí yo creo que ahí también hemos mejorado mucho, ¿no? Como también con el tema de los idiomas, también se ha avanzado mucho en el tema de inglés, pero no llegamos. Es como que vamos siempre corriendo a los sitios y no llegamos, y eso es por algo, ¿no? Y yo creo que es por eso el paradigma tan grande social del salto
sido una cosa gradual. Yo nada más que llevo unos 11 o 12 años en educación y yo veo ya el cambio que ha habido en niños. Yo veo que son cada vez más impacientes, cada vez quieren todo ya, son ya muy de rapidez, no tienen paciencia, no saben esperar, no les gusta algo que va a ser en parte, lo quieren todo para ayer, y eso pues es un problema. Igual precisamente por eso, porque se han preocupado como gobierno de adoctrinar al alumnado en vez de darle herramientas para sacar el día a día, porque lo que llaman emprendedores al final no son emprendedores, la gran mayoría son copias de otros negocios que han visto y que han creído que van a sacar, así se llevan las hostias. Claro, de hecho, por ejemplo, hay países como Estados Unidos que como ellos sí que siempre han apostado por el tema una de las áreas que más se trabajan en secundaria es la economía. Hay países que trabajan mucho porque sus alumnos empiecen a crear, empiecen a inventar, sean más empresarios, ¿no? Eso aquí es impensable. Eso aquí en España es impensable. Somos más teóricos, más históricos, más de filosofía, que por supuesto tiene que estar dentro filosofía, pero anteriormente, desde una edad más baja, tú a mí me preguntas que cree algo. O sea, tú, por ejemplo, llegas mañana a un aula de, no sé, un quinto de primaria, le das un folio en blanco y le dices, dame una idea para crear una empresa, ¿cómo se llamará? Y qué hará. Pues la mayoría se van a quedar en estado de shock. Uno, porque le das un folio en blanco, y dos, porque ellos tienen que crearlo todo, no saben, pero porque no les hemos dejado que sepan, les hemos cortado esa raíz creativa, artística. Si ya partimos de la base que este país en los últimos años ha recortado el tiempo de música y plástica, pues imagínense cómo está la cosa. No te voy a entretener mucho más, ha sido muy bonito, se ha hecho cortísimo. Como te digo, es un debate precioso y me gustaría que este programa pudiésemos hacerlo de manera que las líneas abiertas pudiesen contestar. Ya hablaremos fuera de antena a ver cómo podemos hacerlo. Perfecto, vale, muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias a ti, Pedro, y sobre todo agradecido de la claridad con la que has hablado. Vale, venga, muchas gracias, encantado, un placer. Un abrazo.